Y lo primero que pongo es desafíos entre interrogación medioambientales, porque si que lo que estamos haciendo es esta visión de futuro, esta visión de país hacia el 2036, yo me imagino, espero, que en el 2036, cuando se hablen de los temas que ahora denominamos medioambientales, como energía, residuos, plásticos, pero también bosques, biodiversidad, etcétera, entendamos que no son temas medioambientales, son los temas de desarrollo, son los temas de calidad de vida. Entonces, yo creo que el primer y un gran desafío que tenemos en el tema ambiental, pero en general en el tema de esta visión a futuro, es que esta educación que diseñemos y que ustedes van a estar trabajando y desarrollando, la pensemos bien claramente en ese mundo del futuro, en ese espacio que va a pasar de acá a 20, 30 años, y no en el de ahora, ni mucho menos en el de ayer, porque la verdad que el mundo está cambiando tan rápido, ¿no? Y no solamente me refiero al cambio climático, sino a los patrones de desarrollo, de expectativas, de convivencia y de muchas cosas, que tenemos que tener muy clara cuál es esa imagen, para esa imagen ofrecerla como el modelo educativo que ayude a estar preparados para esos cambios. Entonces, ¿cuál es la imagen que tenemos de ese futuro? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿No? Cuando era niño yo veía una serie de dibujos animados que se llamaban Los Supersónicos y que nos decían que en el año 2000, ¿no?, todos iban a vivir en unas especies de cápsulas sobre la Tierra, nos íbamos a movilizar en unos avioncitos y comíamos píldoras, y toda la ropa era del mismo color, ¿no? Esa era la imagen del futuro que habían en los años 60. ¿Cuál es la imagen del futuro que tenemos ahora? ¿Cómo creemos que va a ser el mundo de 20 años y 30 años? Creo que ya ustedes han estado escuchando a la gente de CEPLAN y de varias cosas, y hay muy buenos indicios de a qué se va a parecer el mundo en 20, 30 años. ¿Mejor? Yo les traigo 4 ideas sobre este mundo del mañana. Primero, dejar de hablar de medio ambiente, como les decía al comienzo. Creo que el tema, sesgarnos en cuestiones que son transsectoriales o que son de la vida misma, como ambiente, territorio, diversidad, cultura, etc., creo que es un error. Creo que hay que ver las cosas de manera bastante más integral. Porque el tema ambiental, la agenda del tema ambiental es finalmente la agenda del desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible, yo estoy seguro que en 20 años ya no va a ser sostenible, sino va a ser desarrollo a secas. Porque si no es sostenible, no es desarrollo. Entonces, la agenda ambiental es la agenda del desarrollo. Y esos retos ambientales, entonces, son los retos del desarrollo sostenible. ¿Cómo hacemos para integrar ambiente, personas, y que en esa relación tengamos ganancias todas, y que entendamos a qué tipo de ganancias nos referimos? Esas ganancias tienen que ver con calidad de vida, tienen que ver con los ingresos y tienen que ver con el progreso y la convivencia de las personas. Entonces, ¿cómo articulamos esos retos del desarrollo y hacemos que el ambiente sea un activo de lo mismo? Finalmente, la agenda que tenemos es una agenda donde hay que identificar oportunidades, porque a lo que vamos a apuntar todos en conjunto tiene que ver con disminuir esas desigualdades que actualmente son todavía muchas, ¿no? Y desigualdades que empiezan por las propias oportunidades que tienen nuestros chicos para acceder a la educación, para acceder a servicios, ¿no? Tienen que ver también con disminuir esos impactos ambientales que están afectando la calidad de vida de las personas, y lo que queremos es elevar esa ganancia a la que me refería hace un rato. Y esa ganancia yo la identificaría con calidad de vida. Identificaría con que esas oportunidades nos han ayudado a generar una mejor convivencia entre las personas y una mejor expectativa. Si uno ve cómo se está moviendo el planeta actualmente y los acuerdos que motivan más adhesiones de los países, casi todos están en esta agenda. Yo los reto a que busquen la sigla que sea que representa algún acuerdo internacional importante en materia económica, social, ambiental o de lo que sea, y va a incorporar estos elementos. OCDE, APEC, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de París, Alianza del Pacífico, lo que sea, va a incorporar estas cosas. Acá simplemente hay una plantilla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que las Naciones Unidas propuso hace año y medio, ¿no? Y ya está firmada por los países de a dónde queremos llegar en los próximos 12 años, ¿no? Al 2030 me parece que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si uno ve todo este tema de reducción de desigualdades, de el tema de pesca, la acción por el clima, etcétera, todo está muy amarrado. Entonces, ese mundo moderno que están diseñando los acuerdos internacionales tiene que ver con todo este tema. Esa es una imagen que se está construyendo ya, y además que es una aspiración natural, real del país, de ser parte de ese mundo moderno y que ese mundo moderno exista en nuestro ámbito. La segunda idea, entonces, es que para mirar ese futuro hay que innovar. Y yo les traigo acá algunos temas donde quisiera brevemente hacer algunas reflexiones de cómo el mundo está cambiando. La energía. 195 países suscribieron hace año y medio el Acuerdo de París, ¿no? Que tiene que ver con todo esta Convención Internacional de Cambio Climático. ¿Qué es lo que propone el Acuerdo de París? Básicamente es un acuerdo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, muchos de ellos originados por las energías renovables no renovables que se están utilizando en el planeta, ¿no? Hidrocarburos, gas, etc. Entonces, la matriz energética a nivel global está cambiando. ¿Qué es lo que motivó que el presidente Trump diga hace poco, me salgo del Acuerdo de París? Lo que está diciendo es, me salgo de la obligación a la que me comprometí para reducir mis emisiones. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. ¿A qué se había comprometido Estados Unidos? A que al 2025 iba a reducir entre 26 y 28% sus emisiones en relación a las que tuvo en el año 2005. El Perú ha hecho una contribución similar. El Perú se ha comprometido que al 2030 va a reducir el 30% de las emisiones que hubiera tenido en un business as usual. O sea, si hubieran seguido las proyecciones normales, el Perú se compromete a reducir en 30% de eso. Entonces, el mundo del futuro es un mundo que cada vez va a descartar más las energías no renovables y que está invitando a los países a que inviertan en energías renovables, que inviertan en energía térmica, solar, eólica, etc. Ahorita en el Perú solamente el 2% de nuestra energía consumida tiene que ver con esas fuentes. Es más, en el Perú ustedes saben que para la electricidad tenemos una red eléctrica de interconexión donde solamente para las energías renovables admiten hasta el 5% para ingresar a esa red, tienen un tope, pero viene de otro lado. Entonces, si el futuro nos está diciendo que apuntemos a esto en la educación y en los programas de negocios, pues tenemos que promover este tema. Tenemos que generar una imagen donde vaya eso. Además, porque la solución para el tema de energía, sobre todo a nivel rural, es muy complicado y muy costoso que sea articulado a una red de energía. Es mucho más fácil tener una suerte de energía nuclear, es decir, familiar, que sea generada en el propio sitio, mediante paneles solares, mediante energía eólica, mediante geomasa, todas esas otras alternativas. Entonces, eso hay que empezar a diseñarlo ya. Si seguimos vendiendo la imagen de que la forma de obtener energía es un cable con un poste y que llegue el poste a mi localidad, no estamos mirando el mundo del mañana. Transporte y movilidad. Esto es, la verdad, espantoso cómo se ha organizado la humanidad en los últimos 50, 60 años en relación al transporte. Totalmente ineficiente, ¿no? Los invito también a que salgan a la avenida y que cuenten a la hora que vayan circulando por la calle cómo es el modelo de transporte que hemos elegido. Y van a ver que un 70% hemos elegido como transporte individual, o sea, para trasladar nuestros 70 o 80 kilos, hemos elegido un auto que pesa 1 tonelada y que requiere 1 galón de gasolina para movernos 30 kilómetros. Eso es lo que hemos elegido. La gasolina que le echamos al auto no es para movernos a nosotros, es para mover la tonelada del auto. Nuestro peso no requeriría tanto combustible para ser trasladado. Pero eso es lo que hemos elegido. En muchas sociedades ya se está condenando ese modelo de transporte. ¿Cómo lo condenan? Por ejemplo, que el que va solito en su auto
no puede acceder a determinados carriles. Hay carriles donde piden que los autos vayan mínimo con 2 o 3 personas y ellos pueden utilizar las vías rápidas. Tampoco pueden estacionarse en la calle, tampoco pueden A, B, C, D. Cada vez se castiga más a ese transporte ineficiente porque causa un sobrecosto a todo. Nuevamente vuelvo a la educación. Si seguimos promoviendo el modelo de que el auto individual es una señal de éxito, de riqueza, estamos equivocando la manera en que estamos educando para el futuro. Obviamente necesitamos transportes colectivos eficientes, mejorar el sistema de transporte individual, etc. Promover bicicletas, ciclovías en una ciudad tan plana además como Lima es una urgencia, ¿no? Alimentación, también en la alimentación nos hemos equivocado mucho. Ustedes deben haber oído hablar del problema de la ganadería y acá hay un problema central con nuestra riquísimo pollo a la brasa también y lo que está ocasionando los montes de algarrobo. Pero la ganadería es un modelo insostenible para el planeta. O sea, si todas las personas del planeta comieran carne 1 o 2 veces por semana, y eso no ocurre, pero si lo hicieran, simplemente no habría pastos suficientes, no habría agua suficiente para ese ganado, y la relación, digamos, en términos de agua, tierras, alimentación, para lo que produce el ganado, es totalmente inadecuada, totalmente desproporcionada. Tenemos que impulsar mejores sistemas de alimentación también, y eso es parte de la educación. Si el modelo, nuevamente, de que me alimento bien sigue siendo mi vaso de leche y mi bistec en el plato, vamos muertos. Eso no es sostenible para el planeta, no es moderno. Consumo. Uy, ahí tenemos un drama, ¿no? Y un drama además acentuado en los últimos 20, 30 años, porque el mundo de los últimos 20, 30 años no se parece al de los años 60 o 70. En esa época, los que son de mi generación se acordarán de que la leche nos la dejaban en una botella y la devolvíamos y después nos traían de nuevo la leche, y lo mismo con las gaseosas y lo mismo con muchas cosas. El consumo de plástico es impresionantemente absurdo. Solamente el Perú tiene 3.500 millones de botellas que se producen al año. De esas 3.500 millones de botellas de plástico que se producen al año, solamente la mitad son recicladas. Y ustedes saben que la industria del reciclaje en el Perú es una industria basada en la informalidad, además, en el recojo informal. Ni les hablo del drama, la lágrima que es el plástico en el mar, ¿no? Solamente en el Océano Pacífico tenemos, me parece que son algo así como 18 millones de toneladas de plástico en el Océano Pacífico, que se la come el pescado, que después nos la comemos nosotros, que ya se está viendo el efecto de muchas cosas. Entonces, el tema del plástico se origina en el consumo, en esa costumbre absurda de la bolsa, de la botella, descartable, de la canita que no sirve para nada, y es parte de la educación también promover un modelo diferente. Ojo, si uno revisa la historia del mundo moderno, los patrones de consumo y de hábitos cambian todo el tiempo. Entonces es bastante real que promovamos cambios de consumo, que ya están sucediendo en otras sociedades. ¿Qué es lo que han hecho la mayoría de países con las bolsas plásticas? Las cobran. O sea, han salido leyes, han salido normas que dicen el que pide bolsa en un supermercado o en lo que sea, en donde sea, te cobran. Te cobran 10 centavos, 50 centavos, lo que sea, pero te cobran. Y con eso, a medida tan sencillita, la gente se acostumbra a llevar su bolsa como hacíamos antes, cuando uno iba a comprar el pan o iba a comprar lo que sea. Cuestión todo de costumbre. Las costumbres cambian, ojo, ¿eh? ¿Quién pensaba que los peruanos íbamos a usar cinturón de seguridad? Nadie. Y acá estamos subiéndonos a nuestros autos con un cinturón por costumbre. Y ahora todo es fácil. Bueno, ahí mencionaba también el tema de los botaderos, ¿no? Y de los residuos que obviamente tienen que cambiar. Es impresionante que toda nuestra basura, que generamos demasiada basura, solamente la mitad esté dispuesta y para colmo mal dispuesta. Se llaman botaderos, no son rellenos sanitarios, sino muy pocos rellenos sanitarios. Entonces, ese futuro tiene que ser una educación para el consumo también. Agua, hay que decirles, ¿no? Es evidente. El cambio climático. El cambio climático es la megatendencia mundial. Todos los países hacen esfuerzos. Han oído hablar este tema famoso del
los 2 grados, ¿no es cierto? ¿A qué se refieren con los 2 grados? Es clarísimo que la temperatura a nivel global está aumentando, ya aumentó. Ya aumentó, estamos casi en 1 grado en relación desde la época industrial de los años 50. Y eso en el Perú lo vivimos, lo sufren las pequeñas islas a nivel global, etc. Bueno, este panel científico internacional que trabaja hace muchos años, lo que nos ha dicho es que si seguimos avanzando, y vamos a seguir avanzando, en la variabilidad climática, y llegamos por encima de los 2 grados, muchas zonas van a cambiar tan dramáticamente que van a modificar de manera sustancial la vida como la conocemos hoy. No es cuando vamos a volver marcianos y nos van a salir branquias, sino lo que me refiero es que va a haber mucho traslado, mucha movilización humana, climática por pérdida de tierras agrícolas, por incremento del nivel del mar, etc. Entonces, lo que está tratando el mundo global es tratar de ayudar al planeta a que no sobrepase estos 2 grados. Es más, lo que han pedido los científicos últimamente es que no pasen el 1,5 grados. ¿Por qué? Porque ya un mundo de 2 grados es un mundo, por ejemplo, sin arrecifes de coral. Se van a perder, los glaciares también, etc. Entonces, los esfuerzos que hagamos en el Perú para entender el cambio climático y sobre todo para ser más resilientes a estos temas, resilientes en nuestra capacidad de absorber, ¿no es cierto?, esto que va a pasar, va a ser mejor. El niño costero de este año, la mayoría de daños que pasaron fueron por nuestra falta de planificación, por haber construido en fajas marginales, por toda esa excesiva informalidad, por no haber respetado cauces de los ríos, por no invertir en infraestructura natural en las áreas rurales para que proteja las laderas, etc. Un tercer punto es que creo que uno tiene que saber qué don nos dio, si creemos en Dios, o nos dio la suerte, pero uno tiene que entender como sociedad, ¿no?, como el Perú, cuál es ese don que nos dieron a los peruanos en nuestro territorio, cuál es eso que nos hizo diferentes. Y la diversidad, creo yo, que es ese don que nos dieron a los peruanos, ese regalo. Y cómo administramos ese regalo, que es nuestra diversidad, que es cultural, biológica, es de la manera en que podemos construir un desarrollo. En términos de diversidad biológica, ahí ven unos números. El Perú es espectacular. Si el campeonato mundial de fútbol no fuera de fútbol, sino de diversidad biológica, el Perú siempre saldría campeón. Tenemos absolutamente todo. Si el mundial fuera de diversidad cultural, seguramente también salíamos campeones. Cuando hemos mezclado esas dos cosas, hemos producido el máximo orgullo que tenemos los peruanos, que es la gastronomía, que es utilizar nuestra diversidad biológica, lo que existe en la naturaleza, aportándole nuestra cultura. El reto final, creo yo, es cambiar ese paradigma de éxito también, y ya con esto voy cerrando. ¿Cuál es el paradigma de éxito que queremos promover con una educación? O sea, ¿qué le vamos a decir a nuestros chicos que es lo que hace falta para ser feliz, para tener éxito? Y ahí creo que hay algunos mensajes importantes que debemos valorar. Yo tengo la impresión de que el modelo, la imagen del éxito que estamos vendiendo todavía es una imagen de éxito y de felicidad muy basada en el individualismo, muy basada en lo que puedo lograr yo como persona. Y creo que eso hay que cambiarlo radicalmente. O sea, creo que lo que necesitamos es que esa imagen del éxito tenga que ver con cómo interpreto a mi comunidad y cómo avanzo como comunidad. Entonces, esta imagen país que se está construyendo desde diferentes espacios, ¿no?, creo yo que tiene que reflexionar primero, tener muy claro que vamos a educar con una idea, ¿no? Y esa idea, ¿cómo está? Esa idea es el niño solito que va a querer tener su casa con 2 carros, un empleo de 9 a 5 y sus vacaciones en Miami. ¿Ese es el éxito que queremos vender? ¿O cuál es ese modelo de éxito de una persona realizada? ¿No? Entonces, yo creo que el Perú tiene todas las oportunidades de insertarse en las tendencias globales. Cuando uno ve a los países modernos que están recuperando esta idea de comunidad,
que están basados en energías eficientes, que están basados en castigar el consumo irresponsable y en premiar el consumo responsable, que tienen muchos negocios donde prácticamente la cosa se está volviendo a nuclear, ¿no es cierto? Lo atroz del transporte ineficiente es que hace que la movilidad a la que nos hemos acostumbrado, que hay que trasladarse grandes distancias para ir al trabajo, para ir a comprar, lo hace enormemente más ineficiente. Los países están regresando a modelos donde compran en la bodega de la esquina, donde incentivan economías locales, donde se está optando por modelos incluso de teletrabajo, ¿no? Las jornadas laborales se reducen, o sea, está cambiando ese mundo. Entonces, esas tendencias globales pueden ser muy consistentes con los valores que tiene el Perú de diversidad cultural, de diversidad biológica. Y yo creo que ya con esto acabo. Ese es el último mensaje. Lo que vamos a cosechar en 20 años es lo que sembremos hoy, ¿no? Entonces sembremos una imagen adecuada del país que queremos y seguramente cosecharemos ese futuro en comunidad y como oportunidad para todos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy interesante y seguramente que va a dar lugar a algunas preguntas. No se olviden que tienen la oportunidad de enviar sus preguntas a los panelistas. Vamos a continuar ahora con la ponencia Perú Digital a cargo de César Vilches. César es subsecretario de Tecnologías Digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias. Agradecer al Consejo Nacional de Educación a nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros por la invitación y rápidamente voy a poner el tema Perú Digital. A ver, ¿cómo estamos? Bueno, desarrollar el Perú Digital desde el Estado es algo que se inició a los finales de la década de los 90. Si podemos marcar una línea base con el INEI, ahí se desarrolló una serie de publicaciones, de investigaciones relacionadas de cómo la informática se puede aplicar dentro del Estado, ¿no? Yo me acuerdo este librito de colección informática fácil, las computadoras y la sociedad. ¿No? Y recojo acá, ¿no? El mundo de hoy está inmerso en una nueva, ese año 97, el mundo de hoy está inmerso en una nueva revolución tecnológica basada en informática que encuentra su principal impulso en el acceso expedito y en la capacidad de procesamiento de información sobre prácticamente todos los temas y sectores de la actividad humana. Es una nueva revolución tecnológica y esa influencia también recae con bastante énfasis en el tema de la educación, ¿no? Y hay brechas que hay que reducir, que hay que desaparecer: la brecha etaria, el acceso a las TIC, la brecha educativa, la brecha económica, la brecha de género, ¿no? El uso de las TICs, pero también la brecha geográfica. ¿Y quién logra reducir todas esas brechas hoy en día? Entre otras herramientas, entre otras acciones, las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos partiendo desde una nueva visión de Estado, en aras de construir un Estado moderno, proactivo, un Estado al servicio del ciudadano, y buscamos que sea eficiente, que sea también unitario y descentralizado, que se trabaje en equipo, que sea un Estado abierto, que rinda cuenta a sus ciudadanos, pero también que sea un Estado inclusivo. Y todo eso se logra, ¿no?, haciendo uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación en todos los sectores del Estado. Cuando usamos las tecnologías de información lideradas desde nuestro Estado, desde nuestros sectores, vamos nosotros construyendo un Perú cada vez más digital y más útil, ¿no?, con mayor bienestar al ciudadano. Pero en este construir, partiendo desde el Estado, de nuestro ecosistema digital, tenemos los pilares de la modernización de la gestión pública. Si queremos liderar este cambio, si queremos seguir desarrollando con mayor énfasis, ahora estamos pisando el acelerador con mayor fuerza un Perú digital, ¿no?, que en forma tangible deba tener como resultado un mayor bienestar a los ciudadanos y sus familias, es necesario políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Hoy en día, antes se decía, en los diversos planes estratégicos, en diversas políticas públicas, se tenía como un tema opcional el uso de las tecnologías de información y comunicación, como
tema opcional, como un anexo. Ahora ya, olvídense, si queremos ser un Estado moderno, una institución pública moderna, un país moderno, ahora un componente indispensable e importante es el tema de aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el sector de educación, en el sector social, en el sector salud. Igual sucede en el sector privado que no innova con tecnologías y con tecnologías de información, será una industria 1.0, 2.0, ahora estamos en industria 4.0. Entonces, políticas públicas, planes estratégicos y operativos están considerando su presupuesto, todo esto debidamente presupuestado. Y lo que es importante, las tecnologías permiten dentro del Estado mejorar los procesos, la simplificación administrativa. Pero para eso también necesitamos que nuestros servidores estén capacitados. Ahí viene el cuarto pilar, servicio civil meritocrático. Hablar de uso de las tecnologías de información involucra un mensaje a la conciencia, a los servidores públicos, en este caso a los docentes. Mi padre ha sido docente, ya es jubilado, colegio primario y secundario. Siempre veía, preparando sus clases, escribiendo con lapicero en su máquina de escribir. Ahora mi padre ya tiene cerca de 68 años y le he puesto su computadora portátil, es un experto usando el YouTube, el Facebook, y se comunica con sus exalumnos. Ha tenido que sufrir una transformación digital. Por eso, si mi padre, que es docente retirado, se ha transformado digitalmente, usa su smartphone también, los docentes de hoy en día con mayor razón. Tenemos urgentemente que pasar de ser de docentes 1.0 a ser docentes 3.0, docentes proactivos. Y para eso hay que capacitarnos y hay que conseguir, estamos realizando una serie de actividades en ese ramo. Sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación, gestión del conocimiento. De nada nos sirve realizar acciones, proyectos, pilotos, etcétera, si eso no se mide con resultados. Los indicadores es importante. Y lo que más importante está acá en la parte de abajo. Esto involucra gestión del cambio. Gestión del cambio. Los profesionales de hoy en día, incluyendo los profesionales de la educación, necesitan ser personas dinámicas, flexibles, ¿no? Que estén predispuestas a las nuevas corrientes que hoy en día hay en temas relacionados al conocimiento y la generación del conocimiento. Hoy en día los docentes universitarios, que en mi caso ya no somos fuente de información, somos orientadores. Pero esa orientación que empezó hace como 10, 12 años en las universidades, a la influencia de las TICs, hoy en día también se ha trasladado a las escuelas primarias y secundarias. Los chicos leen, saben mucho, ¿no? Los chicos ya no estudian en papel, ya no estudian en una computadora, los chicos ahora estudian en smartphone, ¿no es cierto? Y el docente tiene que estar ahí, viendo, orientando si eso es bueno o no y de qué forma sacarle provecho. Pero para todo esto, en un Perú digital, en este ecosistema digital de Estado, necesitamos una fuerte articulación interinstitucional. Los docentes no son sabelotodos. Necesitamos un trabajo en equipo, colaborativo, ¿no? Y todo esto, por eso que es un eje transversal en temas de gobierno electrónico, gobierno digital y gobierno abierto. Hemos desarrollado y venimos desarrollando el Perú Digital desde el año 2003, cuando se creó la Comisión para el Desarrollo Social de la Información. Para nosotros Perú Digital tiene un nombre, se llama Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú. Lo empezamos en el año 2003 con una agenda digital peruana, el libro rojo, tuve suerte de participar, se aprobó el año 2006 y como una acción continuada el año 2010, acá en Lima se realizó la tercera conferencia ministerial sobre la sociedad de la información en la 2015 y en base a esta bonita experiencia se logró aprobar la segunda agenda digital el año 2011, la agenda digital peruana 2.0 y ahora hemos delegado al NPC para que lidere el desarrollo de la tercera agenda digital, la agenda digital 3.0. Ahí tienen ustedes los dos libros, ¿no? El primer libro rojo, el primero del año 2005 al año 2011, y esto no es más que un producto tangible de la acción sostenida del Estado en este proceso de modernización, de mejora del bienestar de los ciudadanos, pero utilizando las TIC. Y el primer objetivo de esta actual agenda digital está relacionado con la infraestructura. Es necesario la infraestructura, el tema de tecnología de información, ¿no? Las herramientas, las computadoras, la banda ancha, la internet, y ahí hay un fuerte trabajo que estamos realizando con el MTC, pero también con el Ministerio de Educación. El objetivo 2, de qué manera las TICs, ¿no? Fortalecen las capacidades de los ciudadanos, eso es importante, capacidades, educación. Nada, no se puede construir un Perú digital sin educación. La educación es importantísima, es básica y hay un papel importante del docente.
El docente que tiene que saber utilizar las herramientas, que debe saberlas aplicar y sobre todo debe saberlas enseñar, orientar en todo nivel, desde el nativo digital, el niño que nace, hasta el adulto mayor que está siguiendo una carrera de pregrado, posgrado, postdoctorado, etc. En todo nivel. El objetivo 3, el uso de las TIC en los temas sociales. Está ayudando muchísimo las tecnologías de información en llegar a comunidades nativas campesinas, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, y estamos dando servicio con relieve bajo la nación. El objetivo 4, impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico. No podemos hoy en día hablar de desarrollo e innovación en investigación científica si no se utiliza intensivamente las tecnologías de información. Y es un reto por los profesores. ¿Y eso dónde empieza la investigación? ¿Acaso empieza en la universidad? No, empieza en los cursos de física y química que se enseñan en los colegios, ¿no? El objetivo 5 está relacionado con todo el tema de la industria nacional, ¿no? Competitiva e innovadora. Ahí hablamos hoy día de la industria 4.0. Pero esa industria 4.0 tiene sus orígenes, tiene su célula. ¿Dónde tiene su célula? Justamente en esos cursos de ciencias básicas que se dictan en los colegios, ¿no? Y motivamos a nuestros estudiantes. Proveer una administración pública de calidad orientada a la población es el objetivo 7, que es el gobierno digital. Y el objetivo 8 es desarrollar todas estas buenas prácticas que vamos liderando desde el Estado. El objetivo es llevarla a nuestra razón de ser. Y nuestra razón de ser son nuestros ciudadanos, ¿no? Bien, tenemos la Política Nacional de Gobierno Electrónico, que también está contribuyendo a desarrollar esta sociedad de información, este Perú digital. Y el primer objetivo, aprobado el año 2013 hasta el 2017, actualmente estamos cambiando, es fortalecer el gobierno electrónico para mejorar los servicios públicos, acercar el Estado a los ciudadanos a través del uso de las TIC con acceso oportuno, inclusivo y participativo. Y acá hay un tema importante, el tema del uso de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de qué manera nos permite, ¿no?, el Estado comunicarse con los ciudadanos, fortalecer nuestra democracia, ahora se llama democracia digital, ¿no? Y todas estas cosas y su buen uso y su buena orientación se deben empezar a aprender a conocer desde la escuela. El objetivo 3 también es importante, no todo es color de rosa en el mundo digital. Hay un tema bastante sensible y nosotros le llamamos seguridad de la información, garantizar la seguridad de la información como la ciberseguridad en el Estado. El uso correcto, apropiado de las herramientas de tecnología de información, el acceder a contenidos que sean sanos, que realmente ayuden a la formación de la persona, ¿no?, como individuo, como familia, y es una labor importante. La seguridad de la información no la tiene a cargo en la primera línea de batalla el policía, el que trabaja en la división de alta tecnología o el que trabaja en el sector de defensa, no. El primer frente de batalla justamente son los docentes, que van orientando a los chicos en el correcto uso y adecuado de las tecnologías de información, del acceso a internet, a páginas web, ¿no? Entonces es una labor muy importante que hoy día tiene el docente. Y el quinto objetivo es todas estas buenas prácticas masificarlas hacia el sector privado y en todos los niveles, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos subsecretarías ahora en la nueva gestión. Hay una subsecretaría de transformación digital que justamente hace toda esta perspectiva de qué manera hoy en día las tecnologías de información tan cambiantes, tan dinámicas, permiten, entre otras cosas, ser aprovechadas en el sector de educación, ¿no? Y qué futuros individuos vamos a obtener al impulso del uso de estas nuevas tecnologías. Y la subsecretaría de tecnologías digitales que realiza todos estos temas de proyectos de innovación, de desarrollo, ¿no? Nosotros formamos el Sistema Nacional de Informática, que integran prácticamente todos los poderes del Estado, gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto es nuestro gran ecosistema digital del Estado. Y desde aquí lideramos el impulso de su utilización hacia la sociedad civil, hacia el sector privado. Y forma parte de este Sistema Nacional de Informática, ¿saben quién forma parte del sector de educación? El Ministerio y todos sus colegios, empezando por los colegios nacionales, incluyendo los docentes. Los docentes también forman parte del Sistema Nacional de Informática, claro que forman parte, ¿no? Luego ya estamos trabajando en temas de seguridad, de interoperabilidad, de infraestructura de datos espaciales, ¿no? La exposición que nos ha antecedido tiene mucho que ver con los sistemas de información geográfica, la gestión del territorio, el cuidado del medio ambiente, de nuestro patrimonio cultural, del uso razonable de nuestros recursos, y eso también las tecnologías de información ayudan muchísimo. Yo me acuerdo antes que cuando estaba en el colegio, yo vivía en los barrios altos, tenía que irme a comprar al mercado central mis láminas de los mapas, de los departamentos, y a veces no encontraba, ¿no? Era un trauma para mí, ya se había acabado porque mis compañeros ya me habían adelantado, ¿no?
Entonces, ahora no, ahora se encuentran en internet, ¿no? Y hay mucha información en los ministerios respectivos para ahora bajar esa información, ¿no? Muy bien. Y hoy día estamos con los nuevos servicios construyendo este Perú digital que está relacionado con todo el tema de innovación, seguridad, mejorar la calidad de los datos, la información, los contenidos y los procesos. Y mejorar la calidad de datos, Perú es uno de los países en Latinoamérica que tiene baja generación de contenidos digitales. Y nos dice por qué PCM, por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acelera la generación de contenidos. O sea que ese no es su trabajo. La generación de contenidos digitales con valor, con mucho valor e innovación, se tiene que realizar en el sector de educación, se tiene que realizar en los colegios, que los chicos generen sus contenidos, sus blogs, ¿no? En vez de su periódico mural que era en papel, ahora periódico mural digital, su página web. Nosotros estamos trabajando inclusive acá con el Colegio Teresa de Fanny que tenga su página web, donde ahí publiquen los resultados de los chicos, de los profesores. Antes yo me acuerdo que ganaba un concurso de composición literaria y lo publicaron en la página, en el periódico mural del colegio. Digo, papá, he ganado un concurso literario. Digo, a ver, muéstrame. No podía, porque la foto estaba ahí pegada en el periódico mural. ¿Cómo lo iba a llevar? No había smartphone, no había nada. Ahora no, ¿no es cierto? Ahora hay página web, el chico, mira, papá, ahí está la foto, soy campeón, ¿no? He ganado un concurso. Ese tipo de innovación hay que seguir realizándola en el Estado, ¿no? 3 minutos me quedan. Y hay nuevas herramientas que deben considerar en el tema de educación. Computación en la nube, cloud, big data, cantidad de información que el docente debe saber orientar. Blockchain, cruce de información para una mayor capacidad de análisis de diversos contenidos. Mucha gente cree que big data y blockchain es para gente que ha estudiado después de la universidad, en las empresas. No, se debe aplicar desde los niveles primario y secundario, porque necesitamos docentes capacitados. Igual también la interoperabilidad, ¿no? Intercambio de datos. Todo lo que estamos haciendo está alineado a temas de la OCDE, desde la PCM, Ministerio de Educación y los otros sectores del Estado. Para un Perú digital es importante la articulación entre Estado, ciudadano, empresa y academia, sobre todo acá, empresa y academia. Debemos estar siempre las herramientas digitales basadas en políticas alineadas a todo el tema de planificación, liderado por CEPLAN, tener en cuenta el tema de educación 2030, ¿no? La declaración de Seúl, ¿no? Alineados al plan bicentenario. Estamos armando todo un ecosistema de gobierno digital para pasar de un gobierno electrónico a un gobierno digital que queremos los peruanos, basado en transformación digital, ¿no? En la cual se promueva la economía digital, ciudadanía digital y mayor participación democrática, la digitalización del Estado, la innovación para la mejora de los servicios públicos y privados, ¿no? Hay todo un tema de transformación digital, esto ya lo voy pasando, los nuevos retos con Internet de las cosas, Big Data también es importante que ya desde las escuelas se vayan manejando. Y el crecimiento generado por la innovación y la transformación digital tiene 5 fuentes: nuevos mercados, la introducción de nuevos bienes y servicios, nuevos métodos de producción y distribución, cambian los factores productivos y cambian la organización y la gestión de las empresas. La forma en cómo se crean empresas, cómo se gestiona, cómo se innova ha cambiado drásticamente. Y estas cosas ya se tienen que ir aprendiendo desde la escuela. De la escuela deben salir los emprendedores, los pequeños empresarios, y deben medirse con indicadores, ¿no? Y hay una serie de herramientas de cara que el Estado está proporcionando, y es muy importante la estandarización. Hay muchos estándares en tema de TI, nosotros hemos puesto algunos estándares en tema de seguridad de información. Tenemos un centro de coordinadoras de respuestas ante emergencias teleinformáticas, estándares para el desarrollo del software. Son estándares básicos que ya las áreas técnicas de las instituciones están trabajando en todos estos temas, ¿no? Nosotros en el Estado tenemos un gran reto, ¿no? Digitalizar el Estado, pasar del cerro papel al cero papel. Eso es hoy en día, los chicos ya lo han hecho. Los chicos ya son full digital, ¿no? Ya no sacan fotocopias, ¿no? Se prefieren archivos, ¿no? Entonces tenemos una plataforma colaborativa donde tenemos 188 entidades que están compartiendo información. Pero ¿saben qué es lo que nos falta? Como Estado y como país. Acá con esta plataforma ha quedado demostrado. De nada sirve tanta tecnología, tanta inversión, tantos NEAs en informática y en la programación, si no sabemos trabajar en equipo. Dejar de ser islas. Hay que enseñar a nuestros niños desde el colegio a trabajar colaborativamente, ¿no? En equipo. Eso es lo que nos falta en el Estado, pero también falta eso en el sector privado, ¿no? Y eso no lo soluciona la tecnología, lo soluciona la formación, ¿no? Ya tengo 0, acá me paso simplemente, ya para terminar,
Tenemos la ley de banda ancha, hay una ley sobre uso seguro y responsable de las TIC por niños y adolescentes, ¿no? El uso del dinero electrónico, la historia clínica electrónica, el teletrabajo, también enseñar a sus alumnos sobre el teletrabajo, a ser productivo. Productivo no es el que está sentado de 8 a 9 de la noche, es aquel que produce resultados, ¿no? Y ya para terminar, servir, que también es importante, Big Data, los acuerdos internacionales, el cero papel, el uso del DNI. Levante la mano los que tienen DNI electrónico. Ahí está, docentes 2.0. Perfecto, muy bien, ¿no? Ahora ahí tienen que empezar a hacer docentes 3.0, ¿no? Entonces, el uso de herramientas. Y ya estamos con el Internet de las Cosas, con el IPv6, con Smart City, las ciudades inteligentes, digitales, en esto están trabajando. Vamos a la tendencia a tener ciudades hiperconectadas, los nativos digitales, nuestros hijos hiperconectados. Ya no van a querer tener un celular con 2 chips o 2 celulares. Hay que saber monitorear, el profesor debe saber monitorear a sus estudiantes y las profesiones del futuro, que también debemos estar en la capacidad de formar y orientar, desarrollo de aplicaciones, ciberseguridad, bioimpresión, especialistas en gamificación basado en juegos, desarrollo de videojuegos, neuromarketing, arqueólogos digitales y las nuevas competencias digitales, muy relacionadas con ustedes para terminar: conocimiento digital, gestión de la información, comunicación digital, trabajo en red, en equipo, orientación al cliente, liderazgo en red, visión estratégica, prospectiva, aprendizaje continuo, y nunca hay que olvidar a las personas con discapacidad, ¿no? Y las redes 5G, lo que ya se viene, los datos abiertos, y lo que es importante, las tecnologías de información, y con esto termino, lideradas desde el Estado, son provechosas, son útiles y tienen un alto impacto en los educandos, tienen un alto impacto en el ciudadano, pero no en el ciudadano como una persona individual, sino en el ciudadano como familia, ¿no? Ciudadano como familia, familia unida. Las tecnologías digitales hoy en día debemos utilizarlas y orientarlas para que nosotros, papá, mamá, salgan de trabajar de casa a las 7 de la mañana, o 7 y media, 8, y regresen a su casa a las 6 de la tarde. No que salgan a las 7 y regresen a las 10, 11 de la noche. Es para dedicarle más tiempo a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. Para eso es bueno las tecnologías de información. La tecnología de información implica que vas a tener que trabajar muchísimo más tiempo y siempre conectado, ¿no? Y en eso el Estado está trabajando desde el sector de educación, desde el RTC, desde otros sectores de forma y con los gobiernos regionales y locales. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me encargaron que viera un poquito el tema de empleo y como soy consejero del Consejo Nacional de Educación, la idea es tratar de vincularlo también al tema que en realidad nos convoca, que es la elaboración del proyecto educativo nacional al futuro. A ver, entonces, ¿qué cosa he preparado? Algunas láminas sobre el presente, a tratar de ser didáctico y muy brevemente cómo estamos para ver hacia dónde vamos, cuáles son los retos. Entonces, este primer gráfico lo que les muestra es, y ahora el puntero es estas barritas son el 100% de la fuerza laboral, ¿no? Y esta es la última década, más o menos del 2004 al 2017. Entonces, la barrita roja es la tasa de desempleo. Y como ven, en el Perú en realidad no es muy alta, está en 7%, luego del boom, bueno, fue 10% antes del boom. El problema más grande es el subempleo, que son estas barritas naranjas. Y como contrapartida, entonces tenemos una definición de empleo mínimamente adecuado, que por lo menos no es desempleo abierto, tampoco es subempleo en el sentido de pocas horas trabajadas o ingresos muy bajos. Entonces, ¿qué es lo que vemos como consecuencia del boom que tuvo la economía peruana en los últimos años? Bueno, que el empleo adecuado creció fuerte, de 34 a 58%. Esto es Lima Metropolitana, que es la forma como oficialmente se miran las estadísticas laborales en el Perú, con sus limitaciones. Lima no es todo el Perú, pero sí nos permite tener una perspectiva comparativa. Entonces decíamos que esta flecha verde nos indica que hemos tenido
un impacto positivo en el mercado laboral de todo el boom que tuvo la economía peruana con el alto crecimiento económico, pero la noticia menos alentadora es que esas mejoras se han estancado. En los últimos 4 años, virtualmente ya no ha habido mejora, ¿no? Entonces, cuando la economía crece menos, y estamos creciendo a menos de la mitad del ritmo que crecíamos hace algunos años, bueno, las mejoras en el empleo se estancan, deja de caer el subempleo, deja de aumentar el empleo adecuado. Esa es una primera constatación de cómo nos agarra hoy día la situación. Y las diferencias históricas dejan de reducirse también. Acá están las diferencias varones-mujeres, ¿no? Las mujeres todavía tienen más problemas de subempleo y desempleo que los hombres. Los jóvenes tienen más problemas de desempleo y de subempleo que los adultos, ¿no? También cuando la economía crece menos, el empleo crece menos, esas diferencias se empiezan a acentuar, dejan de remontarse. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Bueno, en promedio sigue siendo cierto que a mayor educación mejor es la inserción en el mercado laboral. ¿Cómo lo podemos ver esto? Con nuestras mismas barritas que hemos estado usando desde el principio, acá tenemos las barras para los distintos niveles de educación. Para el trabajador peruano que solo tuvo educación primaria, bueno, fundamentalmente la mayoría de sus opciones son de inadecuación ocupacional, desempleo, subempleo por horas y subempleo por ingresos. Menos de la mitad de los trabajadores con educación primaria tienen empleo adecuado. Mientras mayor el nivel educativo, mejora las posibilidades de inserción laboral, cada vez más es la proporción, cada vez es mayor la proporción de empleo adecuado. O sea que sigue siendo verdad que en promedio más educación mejora las condiciones de inserción laboral, aunque sabemos que hay mucha heterogeneidad en este punto, y aún para los egresados universitarios, 30% de ellos tienen problemas de empleabilidad. Luego me pedían esta relación entre educación, empleo y productividad. Entonces aquí he tratado de sintetizar esto en estas dos gráficas. Por un lado, la distribución del empleo en el Perú. Es como una mosca que me fastidia. Estamos en... no debería haber mosca. Problema ambiental aquí. Del 100% de la PEA, ¿no? Sigue por aquí. 24% está en agricultura y pesca, 28% en servicios. Son los sectores que más absorben empleo. Sin embargo, la productividad promedio de sus trabajos es de las más bajas. La agricultura, ¿no?, genera un producto por trabajador de 12.156 soles, ¿no? Comercio está por acá también. Mientras que, en términos de productividad, la mayor productividad está en los empleos de petróleo y minerales, minería, es más de 10 veces el promedio de productividad de un trabajador agrícola, pero solo representa 3% del empleo, por lo menos directamente, ¿no? Es un gran contraste en el Perú, ¿no? Tenemos empleos muy productivos en sectores que generan relativamente poco empleo directo, aunque contribuyen con exportaciones, con ingresos tributarios y de otras maneras al país, y sectores que generan mucho empleo, pero en condiciones de baja productividad, ¿no? El otro drama del mercado laboral es la alta informalidad, ¿no? A pesar del boom de la economía peruana, ¿no?, la alta formalidad todavía está omnipresente en el mercado laboral. Sí ha bajado, sería poco lógico que no haya bajado con una economía creciente. Sí ha bajado, y ha bajado una buena cantidad de puntos, como de 85 a 73, que en realidad es bastante significativo. Lo que pasa es que partimos de una base todavía tan alta
que tenemos todavía 73% de informalidad en esta medición. Hay diversas mediciones que van entre 60 y 75% de informalidad laboral. Y lo que también resalta es que para nuestro nivel de desarrollo económico comparativo, esta es una gráfica donde se ponen los PBI per cápita de todos los países del mundo y el nivel de informalidad laboral. Esta línea lo que representa es más o menos lo que uno esperaría que tenga de nivel de informalidad laboral para distintos niveles de desarrollo económico. Bueno, en el caso del Perú, lo que destaca es que tenemos como un exceso de informalidad de más de 20 puntos, ¿no? Para nuestro nivel de PIB per cápita ya deberíamos estar como en 40% de informalidad, pero tenemos más de 60%. Entonces ahí hay temas, ¿no?, que todavía no se terminan de abordar. ¿Qué cosa está explicando ese exceso de informalidad en el país? Parte de eso tiene que ver con la distribución regional de nuestra productividad, nuestras capacidades productivas. Este es una ranking del salario promedio, ya medido a precios de Lima, de todos los departamentos del país. Entonces tenemos a Lima encabezando con más de 2.000 soles de promedio de salario mensual, mientras que en el último lugar tenemos a Madre de Dios con menos de 1.000 soles. O sea que hay unas diferencias también muy grandes de productividad, de ingresos a nivel regional. Y eso se ve también muy bien en este mapa, ¿no?, donde mientras más oscuro, más productivo y más remuneración. Hasta ahí el breve diagnóstico. Luego, la idea era hacer algunos apuntes sobre qué tendencias hay para el futuro, ¿no?, y cómo insertar luego el proyecto educativo nacional en esa mirada. Bueno, es muy difícil predecir el futuro y para un economista peor todavía. El récord es muy malo, siempre nos equivocamos. Así que yo no voy a predecir el futuro, solamente voy a decir algunas cosas que parece que los colegas, los expertos están incluyendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, nuestra aspiración, ¿no? ¿Cuál es el futuro que deseamos para el 2030? Bueno, el CEPLAN, ¿no?, ha publicado hace muy poco un informe nacional voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y aquí he seleccionado los indicadores que tienen que ver directamente con empleo. Entonces, en la imagen de que al 2030 todas las personas pueden alcanzar su potencial, hay dos indicadores clave que sustentarían esa meta, ¿no? Uno, el porcentaje de la población ocupada con empleo formal. Bueno, ¿cuál es la línea de base? Como veíamos, ¿no?, 60, 70, 75% de la población, la fuerza laboral todavía está en la informalidad, ¿no? Por eso solo 26,8% está en la formalidad. Bueno, ¿cuánto quisiéramos que fuese eso en el 2030? Bueno, si nos atenemos a esta visión, bueno, todos, o 90%, como es en muchos países desarrollados. ¿Es factible eso? Bueno, hoy día el ministro Grados en el Comercio indica que el gobierno sigue pensando que va a aumentar la formalidad en 20 puntos en estos 4 años que le quedan, ¿no? O sea, pasar de 26 a 45. Muy difícil con las perspectivas de crecimiento económico que estamos teniendo, ¿no? Pero tenemos que trabajar en este tema. Y la educación tiene un rol bien importante en esto, como hemos visto. O sea, mayor nivel educativo y de mejor calidad también mejor es la inserción laboral y mayores los niveles de formalización de la misma. ¿Qué otros indicadores? Ingreso medio por hora, eso es la correlación con el ingreso que veíamos ya dividido a nivel regional. Tasa de desempleo en el área urbana, bueno, yo discutiría si este es un indicador relevante para el caso peruano. Vimos del principio que más es el tema de subempleo el que aqueja a los peruanos, entonces aquí debería ser de repente tasa de empleo adecuado en vez de tasa de desempleo. Y acá hay dos cosas que sí creo que vale la pena considerar
Proporción de jóvenes que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación, los famosos ninis, ¿no? Hay que mirar más de cerca ese grupo focalizado con problemas de formación de capital humano, problemas de empleabilidad, está en 17%, y proporción de población que hace trabajo infantil, sobre todo aquella que, ¿no?, desplaza actividades de inversión en capital humano, de acuerdo a esta línea de base está en 26%. O sea que esos me parecen indicadores absolutamente importantes como para delinear la propuesta para el proyecto educativo nacional. ¿Qué otras tendencias he podido recoger? Creo que seguramente Carlos Eduardo Aramburu en la sesión previa de demografía debe haber comentado un poco este gráfico, que es un poco la tendencia de la pirámide poblacional en el Perú. El famoso bono demográfico se nos va a acabar pronto. El bono demográfico puede ser visto como un activo o como un pasivo mientras sucede, ¿no? Esto es cuando la proporción de gente que está en la fuerza laboral supera a la proporción de gente que está fuera de la fuerza laboral y de la que dependen, ¿no?, estas familias. Entonces, si esa proporción que está en la fuerza laboral ha sido bien calificada, bien educada, entonces puede dar un impulso adicional al crecimiento económico. Por el contrario, si no ha sido bien calificada y no aporta productivamente al país, en realidad, ¿no?, se convierte más en un pasivo que un activo. Así que en estos 15 años que nos quedan, debemos tratar de aprovechar ese bono demográfico antes de que se acabe. Porque cuando se acaba, empiezan los problemas. Hay presión sobre el sistema de pensiones, presión sobre el sistema de salud, ¿no? Entonces tenemos que en estos 15 años tratar de crecer muy rápido con mejor calidad de capital humano para poder, en los años después del 2030, poder financiar, sostener todo ese país que se nos viene. ¿Qué más se nos viene? Bueno, se va a estabilizar como en 80% el nivel de urbanización en nuestro país. Tiene sus ventajas, hay economías de aglomeración. En general la productividad en las ciudades grandes es mayor que en los centros poblados más pequeños, pero tiene muchas amenazas, como sabemos, el desorden, el caos, la carencia de servicios, de infraestructura adecuada va en contra. Luego, otra oportunidad es el crecimiento de la clase media, ¿no? Si hiciéramos bien las cosas, la clase media puede crecer como en 20 puntos porcentuales, ¿no? Y eso retroalimenta positivamente una serie de sectores, ¿no?, desde alimentación, salud, vivienda mejor, esparcimiento, etcétera, ¿no? Si lo hacemos bien, hay una oferta y una demanda que se retroalimenta. Pero si no lo hacemos bien, bueno, toda esa clase media, ¿no?, va a ser, digamos, provista por China e India, básicamente, y nosotros nos quedaremos en una trampa de ingreso medio. Por último, estoy bien con el tiempo, uno de los grandes riesgos, ¿no?, cuando se empieza a hablar del futuro del empleo es esta carrera contra los robots, ¿no?, que a lo largo de ayer y hoy creo que en distintos momentos, ¿no?, se ha incorporado a la discusión, ¿no? Lo que es claro es que estamos en una cuarta revolución industrial y que está para quedarse. Nuestro colega mencionaba que hace 20 años algunos reportes del INEI se empezaba a hablar de esto. Bueno, recién todavía estamos en la pendiente positiva de que esto se va a seguir acelerando, ¿no? El tema de automatización e inteligencia artificial es una realidad, ¿no? Ahora, la mayor parte de artículos que escriben sobre esto, The Economist, McKinsey, tienden a ser en general pesimistas sobre el impacto de eso en el empleo, ¿no? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial señala que ya en los próximos 3 años las máquinas van a desplazar a más de 5 millones de personas de sus empleos. Otro reporte de McKinsey, que es una consultora importante, que hace unos años también hizo
un trabajo muy influyente sobre sistemas educativos comparados, indica que 40% de las actividades actuales, de los empleos actuales, están amenazados por una potencial automatización completa. Entonces, será redundante la mano de obra en el futuro, ¿no? Desaparecerán los empleos. Tendremos así a robots haciendo los trabajos que en este momento nosotros hacemos. Bueno, mi posición es que eso es no necesariamente, así decimos los economistas. Siempre esa es nuestra respuesta favorita. Depende, no necesariamente depende de los supuestos. ¿Qué nos dice la historia? Esta es la cuarta revolución industrial. Ya han habido 3 previas en el mundo en los últimos 200 años, ¿no? Y la verdad es que el desempleo estructural ha ocurrido en un tiempo, pero después se ha reabsorbido por nuevas actividades, que la sociedad pues tiene una demanda infinita de deseos, y si le falta se los crea, ¿no? Y si no, aparecen nuevos aparatos que se generan su autodemanda, ¿no? Y acá tengo una ilustración, por ejemplo, en la primera revolución industrial, cuando aparecieron los telares con máquinas a vapor. Bueno, los trabajadores amenazados por los telares empezaron a destruir las máquinas, ¿no? Estos se llaman los luditas, porque se sentían amenazados, ¿no? Imagínense, por los telares. Bueno, han pasado 200 años de eso. En realidad, en cada revolución industrial ha habido, penoso, sí, no es fácil, esta transición entre muchas actividades que desaparecen, ¿no? Y otras actividades que se crean. Y en ese sentido, ese es un proceso inevitable que va a ocurrir, y donde van a haber muchos ganadores y perdedores, ¿no? Lo importante es que nosotros nos preparemos para tener más ganadores que perdedores, como individuos y como país. Entonces yo creo que para eso el Proyecto Educativo Nacional también nos debe ayudar. ¿Cómo formar a muchachos, jóvenes, adultos que se puedan defender bien en este mundo que está transitando esta cuarta revolución industrial, ¿no? Donde, me faltan 18 segundos, donde el empleo de por vida en una sola empresa, en un solo sector, está en extinción, donde vamos a cambiar una docena de veces de empleos. Entonces, tiene que haber educación y formación a lo largo de la vida. Ese es uno de los retos para el Proyecto Educativo Nacional. Continua actualización y aprendizaje, y enfoque en actividades poco reemplazables, ¿no? Y ese es también otro gran reto para el sistema educativo, ¿no? En vez de enseñar las cosas tradicionales, enseñar pensamiento crítico, multidisciplinario, disruptivo. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero bueno, ese es el reto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer primero al Consejo Nacional de Educación por la invitación, y quiero ser un poco breve para tratar de absolver, en fin, todo lo que se requiera, más bien a partir de las preguntas. Primero, creo que para homogeneizar la discusión quisiera plantear las siguientes definiciones. Primero, ¿qué cosa se entiende por crecimiento? En términos muy, muy simples. En economía, crecer es producir más. A eso le podemos agregar adjetivos, le podemos agregar de manera sostenible, de manera sustentable, cuidando del medio ambiente, como dijo aquel colega, etc. Pero en síntesis es simplemente producir más. Fíjense bien que eso es diferente de desarrollar. Desarrollar es mejorar la calidad de vida. Quiere decir que una economía puede crecer, pero no necesariamente desarrollar. Okay. Entonces, el primer mensaje es: a lo que tenemos que apuntar es al desarrollo, pero para que eso pueda ocurrir tenemos que crecer antes. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? Bueno, hay distintas maneras de medirlo, pero por lo general se mide a partir del aumento del Producto Bruto Interno, con las dificultades que tiene el cálculo del producto del famoso PBI, o a través del aumento del ingreso promedio anual por habitante. Sí, cuando el ingreso promedio por habitante aumenta, a ese proceso lo llamamos crecimiento económico. Por otro lado, en Perú la pobreza
básicamente se mide a partir de la pobreza monetaria o pobreza por ingresos. Es decir, cuando escuchamos las cifras que muestra el INEGI, son cifras básicamente de pobreza por ingresos o pobreza monetaria. Esto es, los pobres monetarios son aquellos que gastan al día menos de un cierto umbral. Ese umbral se llama línea de la pobreza. Los que gastan por debajo de esa línea son pobres, los que gastan por encima de esa línea son simplemente no pobres. Entonces, la pregunta es, si nosotros requerimos crecer, más que cómo podemos crecer, porque en eso hay múltiples teorías, lo que sí quisiera plantear hoy es cómo conectamos ese crecimiento con una reducción de la pobreza. ¿Cuál es la conexión que a veces no se suele entender? Y lo digo por lo siguiente, si nosotros, por ejemplo, le preguntamos a una persona que trabaja en las calles todo el día, vendiendo chocolates o haciendo cualquier otro servicio, cualquier otra cosa, y le decimos, te voy a dar una gran noticia, el PBI ha subido. ¿Qué me va a decir? Muy poco, o sea, ¿por qué? Porque no vemos la conexión que hay entre ese crecimiento y los ingresos, o sea, y su bolsillo, para ponerlo en términos más simples. Entonces, para tratar de salir de esa disyuntiva, lo que quisiera comentar acá es cómo se conecta el crecimiento con la bajada de pobreza. Y creo que hay dos grandes canales nada más. El primer canal es que cuando la economía crece, se realizan pues más transacciones, la economía se mueve más, y por ende, y a pesar de la enorme informalidad que demostró Gustavo, la recaudación tributaria también crece. En el Perú es bien clarito eso. Si ustedes hacen un gráfico del crecimiento económico peruano en los últimos 15 años, y luego hacen uno de la recaudación tributaria, van a ver que se mueven juntitos. Es decir, cuanto más se crece, más se recauda. Y si se recauda más, y acá viene el nexo, el gobierno va a tener más dinero para invertirlo, por ejemplo, en los docentes, para invertirlo, por ejemplo, en salud. Luego de ver tantos informes por los medios de comunicación respecto de las huelgas que hay en este momento en salud y en educación, por mencionar algunos temas. Y entonces, si la economía crece, el gobierno tiene más plata, pero lo que tenemos que asegurar es que el gobierno use bien esa plata. Es decir, tiene que escoger, digamos, entre las múltiples prioridades que tiene, en qué poner el dinero y en qué no ponerlo. Porque recordemos que si se elige poner más dinero en el objetivo A, es porque se está poniendo menos en el objetivo B. Si se opta por poner más dinero en la reconstrucción del norte, es porque se está poniendo menos dinero en otra parte. Es una economía que se llama costo de oportunidad. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces se requieren prioridades. ¿Okay? Entonces, dicho esto, lo que podemos cuestionar primero fue la calidad del gasto. Si el gobierno está gastando bien, está gastando mal, ¿cómo gasta el gobierno? Sería bueno ver ahí indicadores de gasto del gobierno. Pero hay uno segundo que demostró Gustavo hace un rato, que conforme la economía crece, se crea más empleo. Y eso es real. De repente lo que podríamos agregar es que ¿qué cosa originó el crecimiento entre 2013 y 2011? Más o menos. Hubo una serie de factores, pero sin duda alguna uno de los factores más importantes fue el descomunal crecimiento de China, que a su vez demandó más metales y materias primas en general que son producidas por América Latina. Entonces América Latina se puso bien, se levantó porque China compró más. Cuando China comienza a comprar menos, nuestra economía, como lo mostró Gustavo, se desacelera. Desacelerarse a crecer cada vez menos. Y ante ese fenómeno, el empleo o la creación de nuevos empleos comienza a estancarse. Pero aquí entra el tema educativo por lo siguiente. Porque habría que ser consciente, la mosca ha venido para acá, la mosca vive en este nivel, ¿está? Sí. No sé, tenemos que bañarse. Algo pasa. Aquí quisiera precisar dos cositas nada más. Primera cosa, el empleo no se crea por decreto. Eso es bien importante de comprender, o para ponerlo de otra manera, no debería crearse por decreto. Vamos a poner en esos términos. ¿Okay? El empleo debe responder a una oferta laboral, y la oferta laboral somos nosotros, las familias que nos ofrecemos a trabajar por un sueldo determinado,
deberíamos preguntarnos si es que la oferta laboral que existe está adecuadamente calificada o no, y en qué está calificada. Y acá entra también lo que dijo Gustavo al final del tema tecnológico. Es decir, cómo capacitamos a nuestros niños para que más adelante puedan ser parte de esta oferta laboral que es demandada en el mercado de trabajo como consecuencia del crecimiento. O sea, la economía crece, se requieren más trabajadores y la pregunta es, ¿hay o no hay? Entonces la pregunta es, pasa a ser esta ahora, ¿cómo capacitamos a esos niños para que en el futuro sean demandados? Y lo que yo trato de conversar siempre en clase cuando tocamos estos temas es, aunque suene muy simplón lo que voy a decir, les pregunto a los chicos, ¿qué cosas pueden hacer ustedes que no hagan las máquinas? Para que en esta transición a la cual se refirió Gustavo no sean los perdedores. ¿Qué cosas pueden hacer que no hacen las máquinas? Sacar, pues, no sé, pues una división, no. En un Excel en un segundo aparece. No le vamos a ganar a la máquina. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas sí, en qué sí todavía, por lo menos hasta este instante, hasta hoy, le podemos ganar? En pensar. Y eso lleva a que las clases tienen que ser, desde muy modesto punto de vista, menos repetitivas, menos de aprender cosas que uno va mirando, y ser reemplazadas por temas que nos hagan pensar. Porque mientras tanto es lo único que podemos hacer para ganar a la máquina. La máquina tampoco decide. Es cierto que en algunas cosas nos presenta alternativas, pero nosotros decidimos. Entonces, ¿y en qué más podemos hacer? Bueno, creo que hay que desarrollar aquello que le llaman competencias blandas. Valorar mucho más la empatía de trabajar en equipo, por ejemplo. Saber manejar tiempos, saber manejar el hecho que tengas que decir a veces, no puedo hacer esto, porque estoy haciendo otra cosa. Los todoterrenos ya no existen. Entonces, hay varias competencias que se pueden desarrollar desde los niños, que se pueden trabajar en el proyecto educativo nacional y que serían, creo yo, de gran utilidad. Entonces, desde luego, la clave, de acuerdo con la estrategia económica peruana, es aumentar la inversión privada. La inversión privada crece y crece la economía y se desarrollan estos dos caminos que acabo de mencionar. Hemos tenido buenas noticias en medio de las malas que hay. Se ha destrabado lo del aeropuerto, también la línea 2 del metro, y esas son buenas noticias, porque son proyectos grandes que van a entrar en funcionamiento y van a comenzar a mover inversión. Y si hay alguna regularidad empírica en la historia económica mundial, es que cuando en un país empieza a funcionar un proyecto grande, todos los chiquitos comienzan a moverse también, porque tienden a imitar al proyecto grande. Entonces sí es buena esa noticia. Veremos qué cosa pasa en el corto plazo. Aquí tienen un cuadro que grafica de otra forma lo que Gustavo les mencionó. Esta es la relación entre el crecimiento económico y la pobreza. Fíjense, esa línea negra que está en el medio es la reducción de la tasa de pobreza en el Perú. La pobreza ha bajado, monetariamente hablando, no hay ninguna duda. Ahora asciende al 22% de la población, que es una cifra todavía alta, la es. ¿Pero qué ha bajado? Ha bajado. Las líneas o las barras azules son la pobreza rural. Y es ahí donde tenemos que ver con más detalle. Si uno mira ese gráfico con algún cuidado, resulta que en el año 2016, en las zonas rurales, el 50% de los peruanos era pobre. Es decir, 1 de cada 2 habitantes peruanos o ciudadanos peruanos que viven en las partes rurales son pobres, mientras que la proporción se convierte en 1 a 5, 1 de cada 5 en las zonas urbanas. Cierto es lo siguiente, que esto es cuestión de porcentajes, que como hay más gente viviendo en zonas urbanas, resulta que en número hay más pobres en las partes urbanas que en las partes rurales, porque hay más volumen de población. Pero si queremos trabajar con un crecimiento inclusivo en el futuro, me parece que una de las llaves es mirar acá. Esto no puede ser en las zonas rurales, esto no puede ocurrir. Aquí es donde de repente hay que sensibilizar más a nuestros jóvenes estudiantes para que vean que la pobreza no solo es un tema de Lima o de nuestras ciudades, es un tema rural, sumamente serio. A pesar de más allá de los problemas que traiga la medición de esto de acá, ¿no? Ahora, otro tema que es muy importante, y todas son cifras oficiales, es que si bien es cierto los economistas han discutido durante 1000 años y seguirán haciéndolo,
la relación que hay entre crecimiento y desigualdad de ingresos, es decir, si el crecimiento reduce, mantiene o aumenta la desigualdad, nadie lo sabe. Y en el caso peruano, quisiera que vean este cuadrito de acá, miren. Las líneas, las barras rojas son el crecimiento económico. Aquí está en el año 2009 el freno que tuvo el crecimiento económico peruano como consecuencia del impacto de la crisis de los Estados Unidos. Pero miren después, el crecimiento se comienza a desacelerar, con lo cual se comprueba lo que Gustavo dijo. Sin embargo, también es verdad que la desigualdad ha bajado. Todos son cifras oficiales. Esto está medido por el coeficiente de Gini. Ese es un numerito que va de 0 a 1. Cuanto más grande sea, mayor desigualdad. Cuanto más pequeño sea, menor desigualdad. ¿Ok? Solamente en términos gruesos. Es cierto que ha bajado, pero aún es altísima. Números gruesísimos. En América Latina, el promedio del Gini es 0.5. Recuerden que va de 0 a 1. En Europa es 0.3. En países de Asia Oriental es 0.32. Quiere decir que son países más igualitarios que nosotros. Uno de los grandes problemas de Perú es la gigantesca desigualdad de ingresos que tenemos. Y ahora, fíjense esto de acá, que pareciera una contradicción con lo anterior. ¿Se ha reducido la desigualdad? Sí, se ha reducido. Les pediría que hagan un esfuerzo enorme de visión para que vean lo siguiente. Esta línea roja de acá abajo es el ingreso promedio del 20% más pobre de Perú. Y lo de arriba, el ingreso promedio del 20% más rico de Perú, para ponerlo en términos muy fáciles. O sea, si ustedes miran de 2004 a 2014, es cierto pues que esto ha bajado un poquito y que esto ha subido un poquito. Es innegable. El problema es que la diferencia es tan grande, pero tan grande, que casi no se siente. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho más en reducir la desigualdad, porque es ello lo que va a permitir gobiernos en el futuro, digamos, que puedan llevar a cabo las reformas necesarias en un ambiente de paz social. Y a esto sí quiero referirme. Los países con menor desigualdad de ingresos son aquellos que sufren menos cambios políticos profundos y además donde la sociedad, por lo general, vive, aunque todo es un medio retórico, más feliz. Aquí todos vivimos comparándonos unos con otros. Y siempre cuando nos comparamos vemos distancias tan grandes entre unos y otros que vivimos sufriendo todo el santo día. Y como decía el colega, trabajamos 24 horas solamente para tener más éxito que el otro, o igualarlo al menos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la desigualdad es un tema que se combate a través de la educación y que da resultados, sí, mediano y largo plazo, pero comienza con la educación. Y por eso creo que es crucial enfrentarla. Finalmente termino con esto. El ritmo al que el crecimiento económico reduce la pobreza depende de la desigualdad y se cruzan las tres variables. Es decir, a mayor desigualdad, cuanto más desigual sea un país, el crecimiento impacta menos sobre la caída de pobreza. Por lo tanto, si Perú mantiene la desigualdad, tiene que crecer un montón para poder bajar pobreza. Mientras que un país más igualitario tendría que crecer de repente mucho menos que Perú y bajaría pobreza mucho más. Por lo tanto, requerimos reducir la desigualdad para aumentar el impacto que el crecimiento tiene sobre la reducción de pobreza. ¿Por dónde comenzar? Crecimiento, pobreza o desigualdad. Hay 10.000 escuelas que hablan de diferentes formas, cada uno tiene su punto de vista. Pero estas son cosas concretas, son ideas que digamos no implican un juicio de valor, sino simplemente son cosas muy frías que muestran que hay que bajar la desigualdad para, digamos, impactar más sobre la caída de pobreza. ¿Okay? Ahí lo dejo entonces para luego cualquier duda verlo a través de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, habiendo terminado con la presentación de Carlos, vamos a pasar a contestar sus preguntas. Esto lo vamos a hacer en realidad solo contestar una pregunta por cada expositor y la verdad es que les voy a dar solamente unos 2 minutos y medio, no más. Yo de todas maneras, dada mi posición aquí, voy a aprovechar para hacer algún comentario un poco transversal.
hay algunas cosas que a veces que se han tocado muy brevemente, pero que tienen importancia cuando pensamos en los desafíos nacionales para el futuro. Y uno de ellos es en realidad el tema de género. Se mencionó muy brevemente en un par de presentaciones, pero ahí hay un desafío importante porque realmente las diferencias todavía siguen siendo grandes. Y el otro tema es, a veces cuando decimos en desafíos nacionales, nos olvidamos que es, ok, o sea, mirar la perspectiva de un ratito, pero somos parte de un mundo globalizado, aunque ya no está de moda hablar mucho de globalización, si cómo nos insertamos en este mundo y cómo participamos, cómo participaremos de él, es importante para el futuro. Se han mencionado interesantes temas también respecto a competencias, diría competencias generales, blandas o temas culturales. Por ejemplo, para lo que es una sociedad a favor de un desarrollo sostenible, no me acuerdo cuál era la palabra de la presentación, pero era desarrollo sostenible, ¿no? Hemos cambiado a ese nombre. Una sociedad para desarrollo sostenible, tenemos que, una cosa clave que me pareció fue esto de dejar de pensar en el individualismo como la imagen de éxito, y que tampoco eso se convierta en el individualismo, que los otros son los que deben dejar de pensar en el individualismo, sino que es nosotros y cada uno de nosotros. Inclusive para poder, como la parte digital, el eliminar el analfabetismo digital y todo esto es parte de ese formar realmente una sociedad, un trabajo, y donde el trabajo en equipo es tan importante. Y me quedé un poco con la duda de ese conflicto que hay entre la formalidad y el empleo. O sea, la verdad es que es terrible la informalidad que tenemos en el Perú. Yo lo digo como terrible. Hay otra gente que inclusive llega en alguna forma a vamos a ensalzarla como algo muy positivo, pero en términos generales no parece que fuese la forma de conseguir un país desarrollado. Y por último, el tema de economía y pobreza, donde mucho hay de un fondo cultural en cómo llegar a caminar el país hacia una economía desarrollada y eliminar totalmente la pobreza. Comenzamos con César, que me pidió, porque tiene que retirarse, con su última intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Simplemente probar acá las diversas preguntas que me han formulado. Es decir, nosotros con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hemos desarrollado ya la propuesta del Plan Nacional de Alfabetización Digital, donde está formalizado de qué forma las TIC deben ser incorporadas en todo el proceso educativo a nivel nacional, respetando la identidad cultural, respetando nuestra diversidad geográfica. Y ahí recogemos que es algo importante, ¿no? El tema de seguir generando conocimientos, de seguir generando capacidades, la capacitación continua a todo nivel. Creo que ahora ese es el reto de todo ciudadano, ¿no? Y estar convencidos y no tener miedo a las tecnologías de información y comunicación, a las tecnologías en general, ¿no? Si queremos seguir avanzando en ser un país que sea productivo, ¿no? Que genere mayor desarrollo y bienestar para sus ciudadanos, se tiene que generar mayor industria de calidad, respetando todas las condiciones laborales, sociales, etc., ¿no? Y el tema de desarrollar tecnología es muy importante y se debe de enseñar desde las escuelas. Y una tecnología bastante asequible al que hace todo el día las tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué se ha vuelto tan popular? Es un tema y con esto termino, ¿no? Se ha vuelto tan popular un componente tecnológico, una herramienta tecnológica que se ha vuelto muy popular hoy en día es el teléfono móvil, el smartphone. Y los estudios sociológicos indican de que, claro, se tiene que volver popular y se ha vuelto muy popular, ¿saben por qué? Y están dando trabajo en equipo, no me he hecho recordar eso. Porque el hombre es un ser social por naturaleza, no puede vivir solo, tiene que vivir en sociedad. Por eso es el boom de los smartphones,
¿no? Y para seguir tratar de ser un país desarrollado con mayor bienestar, no existe país en el mundo desarrollado que no haya hecho grandes esfuerzos en utilizar intensivamente tecnologías. Y una tecnología que lidera las otras tecnologías de la industria química, de la industria eléctrica, la industria de alimentos, la industria mecánica, hoy en día son las tecnologías de información y comunicación. Ustedes, si compran hoy en día una plancha, la plancha tiene que ser digital. Si compran un microondas, el microondas tiene que ser digital. Si compran una cocina, la cocina si tiene panel digital es mejor, la lavadora. Si compran un auto, el auto tiene que tener Bluetooth, acceso a internet. Si van a un avión y no tienen una pantalla digital, no es un buen servicio que dan en el avión para viajar aunque sea media hora. Todo está siendo liderado por las tecnologías de información y comunicación. Por eso es importante conocerla y sacarle provecho. Y en eso estamos trabajando en el Estado en los diversos sectores. El sector de educación, produce, instituto, energía y minas, las energías renovables también, nosotros la energía eólica, los paneles solares. Ustedes se imaginan un equipo que permite cargar celulares, pero que es alimentado por un panel solar, ¿no? Entonces miren cómo la combinación de las TIC permite todo eso innovar. Hay mucha innovación, mucha creatividad en torno a las TIC y hay que sacarle provecho en beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias y agradezco nuevamente al Consejo Nacional de Educación a nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros por esta invitación. Muy amable. Yo agruparía las preguntas que me han hecho a mí sobre un tema de cómo generar conciencia sobre el tema ambiental cuando la gente parece no darle importancia, y además el tema que tú mencionabas, Mario, del individualismo versus la colectividad, cómo fomentar esos valores. Y yo empezaría diciendo que de repente el movimiento ambiental al cual pertenezco hace 30 años nos hemos equivocado, ¿no? Porque muchas veces el discurso ambiental ha tenido que ver fuertemente con hacer notar los peligros que causan determinadas conductas, ¿no? Entonces es no depredes, no cases, no contamines, no. Y es bien difícil generar conciencia con un mensaje del no. Yo creo que el mensaje del ambientalismo tiene que evolucionar, como creo que ya lo está haciendo, hacia un mensaje del sí. Y el sí tiene que ver con una visión, con una imagen de cómo creemos que podemos vivir mejor. Me han pasado su monstruo ustedes. Está acá ahora sí. Una imagen del sí. Entonces creo que tenemos demasiados sís en el Perú, vinculados a ser ambientalmente positivos, responsables, como para generar esa conciencia. Porque sí queremos alimentarnos bien, porque sí queremos tener recursos valiosos para el turismo, sí queremos respirar aire bueno, o sea, sí queremos vivir en convivencia. Entonces, creo que esas imágenes positivas de ser ambientalmente responsables, de ser ambientalmente amigables y solidarios, basados en este enorme patrimonio natural y cultural que tenemos como país, es una imagen muy positiva del país. Yo les digo, en los últimos años probablemente los mejores voceros del ambientalismo hayan sido el movimiento de la empresa gastronómica en el Perú, que con mensajes muy sencillos hablan de la importancia de las cadenas productivas respetando vedas, hablan del cuidado de la naturaleza, hablan de las cadenas de valor para rescatar a los productores en los ámbitos rurales, campesinos, etc. Y esa es la imagen de comunidad a la que yo me refería. O sea, la imagen de comunidad de éxito es la sociedad que avanza junta, que avanza el empresario con el agricultor y con el proveedor de transporte y de servicios, porque pertenecemos a esa comunidad. Hemos tenido una malformación con los años de pensar que la comunidad es solamente la rural. Y claro, lo interesantísimo del ámbito rural es que han respetado y han seguido valorando lo que son los servicios comunes distribuidos que mejoran al conjunto. Y eso en las ciudades los perdimos. Los perdimos lamentablemente en las nuestras, porque en otras yo veo que sigue, y a veces por causas naturales. Ustedes van a esas ciudades que cae mucha nieve, y por ejemplo, la gente tiene que organizarse para mover la nieve porque no la va a mover la municipalidad, el frente de las casas, y al que no lo hace lo multan.
Y esas actividades que producen el bien común hacen que se genere un sentido de comunidad, porque de ahí viene comunidad, de tener algo en común. Entonces, creo que hay que buscar esas formas que en las ciudades nos lo deben proveer los espacios públicos, las actividades conjuntas, los modos de valorar lo nuestro. Me parece fantástico, por ejemplo, las ferias gastronómicas que hay en casi todas las ciudades ahora, los fines de semana, porque es un punto de encuentro, para que la gente pueda conversar, para que la gente pueda reunirse. El transporte público debería cumplir esa función también. O sea, el transporte público es un espacio de encuentro. ¿Por qué en otros países que tienen buen transporte la gente lee más? Porque en vez de pasarse 2 o 3 horas en un auto como nosotros, se la pasan en un metro o en un bus donde tienen esa oportunidad. Y la lectura ayuda también a la lectura. Entonces, creo que es una suma de muchas cosas, pero mi resumen sería cómo ser mejores para ese futuro que se viene. Eso hay que construirlo con mensajes positivos. Y creo que tenemos muchísimos mensajes positivos que ofrecer. Gracias. Bueno, en mi caso las preguntas van desde agricultura, minería, hasta empleabilidad en la educación básica. Entonces, en la parte de agricultura, y esto me permite ahondar en algunos de los detalles, si bien en promedio sale con productividad baja y bajos ingresos, todo este fenómeno nuevo de la agroexportación, ¿no?, que se ha desarrollado en los últimos 20 años, ha generado muchos más empleos formales y de mejor productividad, ¿no?, porque ha estado orientados a productos de mayor valor agregado, sobre todo en el mercado de exportación, y también nos está llenando de orgullo ya estar entre los países que más exportan, producen espárragos, paltas, uvas, ¿no? Esos empleos tienen muchos mayores niveles de productividad, formalidad e ingresos. La minería, en términos directos, es cierto que genera solo 3% de los empleos, pero hay cálculos que indican que por cada empleo directo generado en la minería se generan 3 puestos de trabajo en total, por la parte indirecta de abastecimientos hacia atrás de insumos y luego también por el lado del consumo de todas las personas vinculadas a la minería. Entonces, que tampoco es nos tengamos que llevar el mensaje equivocado de que como no genera mucho empleo directo, la minería no debe ser promovida. Por último, empleabilidad y educación básica. Yo creo que un tema pendiente en el Perú es asegurar de que van a haber muchos jóvenes, sobre todo de escasos recursos, que por necesidad van a querer insertarse en el mercado laboral después de terminar la educación básica. Y lo que no le podemos negar es condiciones mínimas de empleabilidad que le posibiliten, que lo habiliten para que pueda conseguir un empleo con su diploma de educación secundaria terminada. Entonces ahí el tema de la educación secundaria con variante técnica es un tema que hace mucho tiempo se abandonó en el país y me parece que es una de las agendas pendientes que hay que reconsiderar, porque esos jóvenes merecen tener condiciones básicas de empleabilidad para poder insertarse en el mercado laboral de una mejor manera luego de acabar la educación básica. Y si después los recursos, las becas, los préstamos les permite luego después empezar alguna trayectoria de educación superior, que bueno, pero no podemos estar arrojando al mercado laboral muchos jóvenes, ¿no?, con su diploma de educación secundaria completa sin ninguna capacidad de poder ser empleables por carecer de estas habilidades básicas, competencias blandas, pero también algunas habilidades técnicas que podrían bien proveerse en colegios de variante técnica en alianza con CEPROS formados, CEPROS modernizados, en alianza con ISCs, etc. Ese es un tema que todavía está muy pendiente de abordar en el país. Muchas gracias. Muy breve y 2 preguntas muy concretas.
La primera es por qué si la pobreza y la desigualdad han bajado y hay más empleo, la anemia, la infección crónica han subido. Y la respuesta tiene que ver con lo que mencioné en la presentación. El crecimiento económico pone el dinero en manos del Estado a través de la recaudación. Si el Estado gasta más, gasta menos en salud, para reducir la anemia o lo que fuere, es un tema de cómo gasta el Estado. Es decir, el dinero está, el problema es cómo se gasta. Si se gasta mal, no hay forma simplemente. Entonces, ahí eso depende del gasto del Estado. La segunda es, en el Perú el crecimiento económico es espejismo porque no crece, porque produce más, como usted dice. Crecer es producir más, no importa qué. Tengamos claro que el PBI como unidad de medida no distingue si lo que se produce es bueno, malo, es materia prima, es producto final, es lo que fuere. Eso no importa. Crecer es producir más. Ahora, acá se hace mucha alusión a la minería, que entonces no es crecimiento porque se extrae más materia prima que es la minería. En realidad sigue siendo crecimiento. Si el crecimiento es ambientalmente sostenible y la minería, digamos, es responsable por casi la mitad de la recaudación tributaria del gobierno, nuevamente va a pasar lo mismo. Entonces el gobierno tiene que gastar bien ese dinero a nivel central, regional y local para que este impacto sobre el bienestar, que es lo que todos queremos finalmente. ¿Cómo se hace sostenible esto? Bueno, hay países que tienen solamente recursos naturales y son sostenibles. Noruega es un caso, Australia es otro caso. Entonces sí se puede hacer. Lo que ocurre es que la clave, creo yo, pasa porque el Estado en general use mejor los recursos que tiene. Bueno, muchas gracias por las ponencias. El Consejo Nacional de Educación les agradece. Como dije, esta es una primera etapa de un proceso en la construcción de un nuevo proyecto educativo nacional. Debemos trabajar todavía en los próximos meses y el próximo año, y creo que los insumos que ustedes han dado son muy importantes para iniciar ese trabajo. Muchísimas gracias.